Muy buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí presentes con el profesor Carlos Sala Ballester, quien actualmente es profesor titular de la Cátedra de Dirección Orquestal en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. El profesor Carlos Sala Ballester inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua en la especialidad de piano. En 1989 gana una beca para cursar estudios musicales en la Unión Soviética. Entre los años 1989 y 1994 estudia en la Academia del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, donde se gradúa con el título de director coral, obteniendo el summa cum laude, bajo la tutela del profesor Yuris Radishkievich. Entre el año 1994 y 1999 estudia en la Academia Rusa de Música Gniesin de Moscú, obteniendo la maestría en artes musicales, mención dirección, nuevamente recibiendo el título como summa cum laude en la cátedra del profesor Vladimir Semeniuk, y ha participado en cursos de dirección coral y orquestal en Marsella, Zaragoza y Stuttgart. Saludos, profesor. ¿Cómo está? Hola, Ángel. ¿Qué tal? Bien. Aquí. Gracias por invitarme y bueno, hablemos. Cuéntame. Bien. Bueno, entonces tenemos aquí la presencia de un profesor con mucha trayectoria que, bueno, estudió en años importantes de su vida en la Unión Soviética. Es un académico, un intelectual. Se puede decir que es un intelectual. Tiene 2 summa cum laude en prestigiosas academias de música, conservatorios y universidades de entre las mejores del mundo, como figura el Conservatorio de Música de Tchaikovsky y la Academia de Música Gniesin. Entonces, bueno, estamos aquí con un profesor ilustre cuya conversación va a ser bastante enriquecedora y pienso que va a dejar un legado a las generaciones futuras de lo que podemos nosotros tomar para seguir evolucionando en cuanto al desarrollo musical y en cuanto al desarrollo cultural en medio de tiempos difíciles y en medio de desafíos que nos tocó vivir a nosotros en nuestra época. En esta época se nos habían contado de tiempos difíciles donde grandes artistas y grandes músicos hicieron historia. Ahora nos toca a nosotros construir esa historia. Ahora nos toca a nosotros vivirla. Ahora nos toca a nosotros experimentarla. Y bueno, para poder sobrevivir ante todas estas circunstancias es importante escuchar el consejo, escuchar la voz de los que tienen mayores experiencias y tener ese aliento, tener ese ánimo para seguir luchando, para construir el país que queremos, para desarrollar en las áreas que necesitamos como nación, independientemente de las adversidades. Entonces, en aras de todo este ideal, se procede a hacer la entrevista al maestro Carlos Sala Ballester, quien pienso que sus palabras van a ser bastante provechosas para todo esto que se quiere idear. Ahora, maestro, usted con todas las experiencias que ha tenido, actualmente a nivel general, ¿cómo ve el panorama de la educación musical en Venezuela en este tiempo? Incluyendo el tiempo de la pandemia o algún periodo antes de la pandemia. ¿Qué visión tiene usted? ¿Cómo será el futuro de la educación venezolana en cuanto a música? Y si puede incluir algo de artes en general o de la educación en general, en medio de, bueno, desafíos donde los profesores tienen, digamos, unos sueldos comprometedores, digamos que cada labor que haya en base por amor al arte o por amor a los estudiantes, a los alumnos. O sea, ¿cómo ve usted todo este panorama de la educación musical? ¿Cómo lo visiona? ¿Cómo usted plantearía la solución y todas estas cosas? Maestro. Ok, bueno, gracias por la introducción. Sí, la pregunta es amplia y yo quisiera de repente comenzar justo con lo que estamos viviendo en este momento, el tipo pandemia, ¿no? Que es lo que a todos nos ha marcado de una manera más llamativa, ¿no? Es que, bueno, nos hemos dado cuenta que quizá el espacio físico, lo que es la universidad física, ha tenido que estar relegada
y nos estamos reinventando en muchos aspectos, no solamente en el aspecto tecnológico, sino en el metodológico, porque el método de enseñanza pues se altera. También tenemos que entender de que las materias o los contenidos que tenemos que dar, no todos son factibles de dar en vías digitales. Por ejemplo, mi especialidad es una de las más complejas porque es una especialidad que, como yo la imagino y como me la enseñaron, requiere la presencialidad. Entonces, hemos tenido grandes obstáculos que superar para que las cosas funcionen. Sin embargo, también hay una buena dosis de creatividad que hace que uno invente nuevas estrategias, ¿no? Y creo que, como yo siempre he defendido en la clase, que la dirección orquestal y la dirección coral igualmente no es el gesto, el fin de todo esto, no es como tú te muevas ni las caras que pongas, ¿no? Sino el fin de esas carreras es lo que tú tengas en el cerebro. Y para llenar el cerebro de conocimientos, de ideas y de propuestas musicales, no necesitas un espacio físico, necesitas saber estudiar. ¿Ves? Entonces, quizá ese fue el gran apoyo que hemos logrado en conversaciones con los alumnos, tanto el semestre pasado como las estrategias de ahora, es tratar de usar más tiempo en profundizar en los contenidos de las obras, quizá buscar como un equilibrio entre lo práctico y lo teórico, y haciendo en esta situación pandémica, haciendo más énfasis en la teoría, y haremos todo lo posible, ya que los músicos de por sí son seres creativos, la manera de superar la parte práctica. Veremos cómo se presenta el año 2021 y a ver si podemos compensar eso con encuentros prácticos y de manera de que se cierre el semestre de una manera bastante digna. Entonces, ahora, fuera de estos detalles, hoy estamos celebrando en estos días lo que es el Día del Músico, yo quiero destacar que si bien yo trabajo por lo menos en el mundo universitario desde el año 2001, antes de eso, incluso mientras me estaba formando, yo ya era músico. O sea, hay un momento en que uno decide, me voy a ser músico. Y eso no necesariamente quiere decir que vas a pasar toda tu vida metido en una universidad, porque hay vertientes. O sea, hay gente realmente que se dedica plenamente a hacer música, nada más, a organizar conciertos, eventos y hace proyectos artísticos. Y hay gente que más se mete en la parte académica y también hace su carrera. Yo he tenido pues la fortuna de poder, sí, es la fortuna, porque las dos cosas se aprenden, de llevar las dos áreas. O sea, si bien tengo una parte académica, que es de donde nos conocemos, pues también tengo una parte netamente de músico, de estar en escena, que eso sí, lamentablemente, sí se nos han paralizado los proyectos porque teníamos cosas que hacer y no se han hecho. Pero entonces sí quería destacar eso, que el trabajo del músico a veces va más allá de lo que es la universidad. ¿Okay? Hay muchos grandes músicos que jamás han estado dando clase en una universidad o incluso pueden no tener una maestría o una licenciatura, simplemente pues son creadores, son compositores y hacen su arte. O sea, no el papel de la licenciatura o de la maestría, sí son documentos que académicamente son muy útiles, pero el músico trasciende todo eso, ¿ok? Entonces, ¿qué nos depara? Bueno, ya no solo en la música. Yo creo que después de esta experiencia todo cambia. Todo cambia, cambian los emprendimientos, cambia cómo evaluar las prioridades en la vida. Hemos estado pues mucho tiempo encerrados en nosotros mismos, hemos comunicado con nuestra gente querida de otra manera diferente, se han caído muchas fronteras. Ahora es cuando nos damos cuenta de que es más fácil que nunca interactuar con artistas de otros países. Antes lo sabíamos, pero no lo habíamos experimentado. Entonces, este rompimiento de fronteras creo que es una buena enseñanza y ojalá que quede. Que esta sensación de que las fronteras ya no están delimitadas por poder ir a una ciudad y pagarte un pasaje, es que podamos hacer proyectos juntos a través de otras iniciativas. Entonces, bueno, por ahí es el panorama que yo veo de la música, de la pandemia y la pospandemia. O sea, usted lo ve bastante favorable, más bien, más que desfavorable.
O sea, obviamente, tenemos unas cuestiones de netamente que cuidar de salud. De nada nos sirve tener buenas ideas y luego caer enfermos o incluso morirnos. Estamos claros en eso. Todo golpe duro, tú lo dijiste en la introducción, que los momentos difíciles son los momentos que más enseñanza dejan. Y bueno, tenemos que aprender a sacarle lo positivo a esto, porque yo no puedo decir que esto sea positivo, lo que vivimos, en absoluto, ¿ok? Creo que es una gran crisis y sumado a otras cosas que ya hablaste en tu introducción de la situación de los profesores en todo el país, eso no es bonito, eso no es nada loable, ¿ves? Lo que sí podemos decir que siguiendo adelante, sí vamos a tener una gran enseñanza y vamos a tener cosas de que haber salido fortalecidos. Sí vamos a tener un lado positivo de esta tragedia. Bueno, así es de hecho, porque muchos hubiesen tomado la decisión de en medio de esta pandemia simplemente como darse un descanso y frenar todos los proyectos y frenar todas las ideas. Y yo pienso que, bueno, a lo mejor será redundante a lo que yo hablé en la introducción, nos tocó vivir esta época. O sea, nos tocó vivir... Fíjate, yo quisiera agregar aquí que los alumnos, o sea, los estudiantes, yo creo que también ellos están teniendo una prueba de fuego, en el aspecto de que, o sea, uno de los primeros impactos que me da cuando un alumno llega a un primer semestre es que a veces tienen todavía una mentalidad muy de bachiller, en el aspecto de que sienten que van a llegar a la clase y que el profesor les tiene que dar todo y se los tiene que masticar, le tiene que decir haz esto, haz el otro y mueve esto. Y a veces falta una chispa de entender que la universidad es otra mentalidad totalmente diferente. Es una cuestión de que incluso uno no tendría por qué obligar al alumno para que entrara a la clase. Simplemente ellos deben saber que se han metido en una de las etapas más importantes en la que van a sacar su título y con ese título quizás se les van a abrir muchas puertas dentro y fuera del país. Y ahora están obligados a pensar en eso. Están solos, están en sus casas y tienen menos comunicación incluso entre sus compañeros, hay menos interacción y es el momento en que cada estudiante tiene que buscar la forma de armarse una estrategia de estudio, de progreso y de modernidad. Porque verdad que, o sea, lo que viene ahora es algo moderno. Se dice que las cosas modernas son las nuevas y esto viene, es un buen momento para los estudiantes, no solo para nosotros, el reto también es para los estudiantes. Sí, así es. Pero incluso, bueno, es la oportunidad también del estudiante ir creciendo con el docente, porque a nivel mundial, no solo aquí en Venezuela, porque aquí hay unas limitantes tecnológicas que nos arropan, pero bueno, a nivel internacional, el tema de la integración en línea no ha sido nada fácil. O sea, universidades a nivel mundial se la han visto difícil. Por ejemplo, algo muy importante que usted decía, el tema de la mentalidad de los estudiantes cuando están empezando, que a veces parece de bachiller, de secundaria. Sobre eso quería hacerle una pregunta, ¿cómo veía usted la diferencia entre esa educación aquí en Venezuela y la educación que usted recibió en la Unión Soviética más adelante? Pero ahora, yo pienso que esta pandemia, o bueno, este confinamiento o esta modalidad, para no meter otros factores externos, esta modalidad en línea donde las clases tienen que ser llevadas de una manera, digamos que desfavorece o más bien como aumenta el nivel de negligencia que se pudo haber creado en los estudiantes que vienen con esa mentalidad. O sea que más fuerte es verdad, como usted está diciendo, que es una prueba de fuego. O sea, ahora que estamos en un tiempo así crítico, ahora es que vamos a ver quiénes van a echar para adelante, como decimos aquí en criollo. Vamos a ver quiénes son los que se toman el interés de estudiar, de examinar las obras. Este es un tiempo de mucha reflexión. Usted comentaba que se ha dedicado en estos últimos 2 semestres a profundizar las obras. A lo mejor se descubrieron muchas cosas que nunca antes se habían descubierto. Los estudiantes, bueno, tienen otro tipo de experiencias. La integración internacional, que es muy importante. Y todas esas cosas. Ahora, ¿usted cree,
con una visión más futurista, una vez ya cerrado todos estos ciclos, ¿usted cree que todo esto se mantenga así, esa integración internacional, o simplemente la gente vuelva a la normalidad, a su salón de 4 puertas y vea sus clases normal, o no vea, o cómo ve usted en las experiencias que usted ha tenido y usted como un hombre visionario? ¿Cómo vería usted el futuro ahora de la educación, por lo menos en unos 10 o 20 años, maestro? Sí, no, ya la educación ya estaba cambiando antes del año 2021. Las habilidades de cada ser humano para desarrollarse en sus profesiones cada vez se están especializando más. O sea, si tú eres un buen programador, nada te va a quitar de ser un buen programador. Tú vas a agarrar YouTube y vas a aprender a hacer programación, y quizá no vas a tener el título de la mejor universidad, o vas a hacer otra cosa en paralelo. O sea, la tecnología ha hecho que la enseñanza sea más abierta. Eso no cabe duda. O sea, que iba yo a pensar que yo iba a ponerme a hacer videos y a hacer cosas que hasta a veces salen bonitas y digo, wow, esto lo hice yo, pero no era mi fin. Pero bueno, además de que estas habilidades extra que vamos adquiriendo por necesidad, nos va dando valor. Cada vez valemos más, y actualmente para comenzar un emprendimiento, los capos, los jefes de los emprendimientos, ya no buscan tanto a una persona especialista en el área A, otro en la B, otro en la C, sino que le gusta tener gente que domine muchas áreas y que son integradoras. Y eso les da, pues, garantía de que si el elemento A se va porque se enferma, tengo el segundo, el B, que me va a ayudar y me va a respaldar. Y yo creo que hay cosas de lo moderno que ya quedan. O sea, cuando yo les digo a los alumnos, mira, necesitamos comparar 3 versiones diferentes o 4 versiones diferentes de interpretación de una obra, ellos saben que en 3 segundos la pueden tener. Para mí eso, en mi época, era sumamente complicado. O sea, yo tenía que ir a pedir a una fonoteca que me reservaran para el día martes a la 1 de la tarde, que yo iba a ir a escuchar tal interpretación. Entonces yo iba, me ponía unos audífonos y entonces escuchaba, y luego al día siguiente iba a ver la segunda interpretación porque no te dejaban el aula por más de 1 hora. O sea, todo era tan complejo, ahora todo es tan fácil. A veces es tan fácil que los estudiantes lo menosprecian. ¿Ves? En vez de sacarle el máximo provecho, lo menosprecian, ese gran recurso que nosotros no teníamos. Ok. Y con relación a esto último, ¿cree que usted hay una generación que le saque provecho a toda esta situación de las innovaciones tecnológicas? Porque es evidente que ocurre en estos tiempos la ley del menor esfuerzo. Como las cosas ahora las tengo más fácil, pues ahora me doy más tiempo de estudiar o menos tiempo de estudiar, según sea el caso. O sea, el nivel de facilismo que hay por el tema tecnológico, que a lo mejor no les tocó, no lo pudieron vivir ustedes ni lo pudieron experimentar, no solo ustedes, sino todos aquellos que estudiaron de su generación, maestro. Entonces, lo que vemos actualmente, ojo, no me tomo responsabilidad de sociólogo, ni de antropólogo, ni de algún analista musicólogo, pero lo que se está viendo actualmente es que a mayor tecnología, a mayor recursos, donde debería haber un incremento en la velocidad del aprendizaje, pues pareciera que no sucediera. ¿Qué cree usted que pasaría allí? O sea, ¿o qué cree usted que está pasando donde en estos tiempos, independientemente de crisis, donde los recursos son más factibles que en las décadas pasadas, pues la generación que estudia, no solo a nivel universitario, sino en el estudio general, parece como que ir a un ritmo más lento que la generación que usted estudió? Bueno, no sé, yo no lo percibo del todo así. Yo creo que, o sea, por lo menos en la música, yo pues comencé a la música muy pequeño, quizá tendría 5 años de edad, y luego los 7 con el piano, y yo actualmente me siento a estudiar y me siento igual de estudiante que cuando tenía 7 años. O sea, lo que quiero decir que independientemente que esté tocando en un teclado electrónico, un Casio electrónico, o esté tocando en un piano de cola,
o que haya escuchado 1000 referencias sonoras. Yo me siento a estudiar como si fuera de cero, o sea, la fuga que estoy estudiando pues me lleva el mismo trabajo y la misma concentración que me llevaba 20 años antes. O sea, lo que te quiero decir es que por lo menos el aspecto musical es algo que jamás se termina de aprender, porque tenga mi edad y mi experiencia, yo no digo que ya está, ya lo dominé todo y entonces ahora todo es fácil. Mentira, o sea, en realidad al revés, uno se pone cada vez más exigente y entonces esto no me gusta y creo que hay que trabajar en función de eso, no es que de repente el mundo va a ser todo más fácil y todo el mundo va a aprender más rápido, porque es mentira, tú nunca terminas de aprender, o sea, en realidad lo que hay que sí tener claro es que las cosas hay que hacerlas bien. Y esa es tu meta. O sea, tú no puedes pretender de que ahora sí, ahora me aprendo en 2 semanas algo y ya está listo, ¿no? Tú tienes que estar seguro de que lo has profundizado, de que está en ti y eso te puede llevar mucho más tiempo. Pero eso ya es una cuestión muy personal. Cada individuo hay gente que es más exigente consigo mismo y que no. O sea, lo que quiero decir es que yo no veo que ahora todo sea más simple que antes para hacer algo bien. Yo creo que es un proceso, simplemente es diferente, hay otras herramientas, pero uno va en la búsqueda y eso es lo que uno le inculca al alumno, es que sea exigente, sea autocrítico, no se conforme con hacer las cosas regular, sea responsable, que sobre todo respete la música. O sea, si tú vas a presentar un examen mal, oye, mejor casi que no lo presentes, no vengas al examen, no pases pena, ¿ves? Y cosas así. Pero en eso sí quiero, esa es mi impresión, es que el mundo se mueve con una dinámica natural donde lo importante es tener siempre los parámetros altos de exigencia, de autocrítica y de nivel, y cada persona va a moverse al ritmo que lo requiera. Pero no es más fácil ser músico ahora que antes, años atrás, no es más fácil. Claro, hay que seguir esforzándose y lo importante es que las herramientas que hayan sido presentes o pasadas, el producto final o el resultado final sea exitoso y excelente. Ok, ahora, exacto. una pregunta, ¿qué semejanzas y diferencias ve usted en la educación musical venezolana actual en este tiempo? Porque usted también estudió en Venezuela sus primeros años de música en el estado de Aragua. ¿Qué diferencia ve, pero usted ahora como educador en la educación musical venezolana, usted con su experiencia, en sus tiempos cuando usted estudió en la Unión Soviética la licenciatura y la maestría? Sí, bueno, con respecto a la venezolana de los años, años 70 y pico y 80, bueno, era, ¿cómo decirlo? Era la época todavía, yo sentía que era la época en que la música era como un elemento secundario, era como que podrías estar estudiando música, pero también podrías estar estudiando arquitectura a la vez. O sea, fue una época donde todavía no había demasiada conciencia de la música como una profesión. Realmente mucha gente tuvo que batallar con ese dilema de si ir a estudiar una ingeniería o hacerse músico. Yo creo que con el tiempo, y yo creo que esto, el hecho también de que el aspecto musical, las escuelas de música fueron muy poderosas en cierto momento, ¿no? El mismo Conservatorio del Estado de Aragua era el punto intermedio donde iba gente de Carabobo y de Caracas a estudiar. Venía gente de Caracas a tener clases en Maracay, porque había un staff de profesores espectacular. Y bueno, eso quizá había un ambiente muy, muy, muy bonito, donde no había, era como un núcleo. En el Estado de Aragua estoy muy orgulloso de ser de esa época, del Conservatorio del Estado de Aragua. En segundo lugar, bueno, ya en la Unión Soviética y Rusia es una escuela de muchísima tradición, es centenaria. De hecho, yo tuve la fortuna en el año 90 estar estudiando en un sitio que cumplió los 100 años de fundado. O sea, yo tengo todavía mi emblema del año que se hizo una gran celebración porque la Academia del Conservatorio de Tchaikovsky cumplía 100 años de fundada. O sea, y bueno, actualmente pues ya tiene 130
30 y pico de años. Entonces, ese hecho de ser una escuela de tanta tradición, pues bueno, hace que haya unos métodos de trabajo muy bien organizados, enorme cantidad de libros publicados con métodos muy bien catalogados por niveles. O sea, quizá esa es una de las cosas que yo he tratado de integrar mucho en la cátedra de dirección orquestal, es que todo debe ser paulatino. O sea, en el primer semestre tú tienes que estudiar las cosas que en el primer semestre se deben estudiar e ir progresando hasta llegar hasta el último semestre donde vas a estudiar cosas más complejas. O sea, yo soy muy metódico en eso y eso es una herencia de la escuela soviética, la escuela rusa. Realmente debo decir rusa porque la escuela soviética es una, afortunadamente, no derribó la gran tradición de formadores rusos que había, sino que la arropó y en cierto aspecto la organizó metodológicamente. Entonces, creo que el método iba muy bien y lo siguen implementando, y yo esas son unas cosas de las que he traído de allá para acá. Sin duda es tratar de hacer un método organizado de formación del músico. Y bueno, obviamente la competencia, la sana competencia en Rusia es algo que también yo alabé muchísimo. Yo siempre he dicho que tuve a mi lado no solo buenos maestros, sino buenos compañeros de estudio. O sea, yo nunca sentí que el venezolano era tratado diferente, ni menospreciado por alguna dificultad que yo tenía, sino que eran compañeros colaboradores. Podía tener ganadores de concursos nacionales e internacionales estudiando conmigo y jamás había una separación de que yo soy tal y tú eres cual. O sea, eso yo creo es algo que me marcó mucho, y trato de que la gente entienda que mientras tú des lo máximo de tu capacidad, tú ya eres un logro, tú ya eres bueno. O sea, si hay algo que hay que entender, que cuando llegas a un país como una ciudad como Moscú, donde se forman músicos para grabar, para hacer concursos internacionales, y aún así tú superas ese impacto, tú quedas como vacunado a la prepotencia. O sea, tú ya no puedes quedar prepotente porque has convivido con lo mejor y has sabido salir adelante. Y actualmente, bueno, los estudios universitarios, bueno, tenemos la suerte de tener, no te creas, Latinoamérica tiene muchísimo todavía que aprender de Venezuela en cuanto a la formación universitaria. No hay tantas universidades en Latinoamérica con tantas especializaciones musicales, ¿ok? Entonces, lo sé por justamente los contactos con mis compañeros de estudio, tanto de Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Chile. Venezuela llegó a ser un modelo de creación de músicos en masa. Y esa fue la fama que teníamos. O sea, teníamos el país de las orquestas, y tenía el país de los músicos, y es verdad, hay miles de miles que se han ido de Venezuela y todavía sigue habiendo músicos en Venezuela. Eso quizá en otros países no hubiera ocurrido. Si hubieran emigrado tantos músicos, se hubieran quedado sin gente. Aquí no, aquí siguen habiendo conciertos, sigue habiendo ópera, sigue habiendo orquestas. Algunas se han compactado, reducido, ya sabemos, dificultades, pero quiero decir de que teníamos como un bagaje de soporte bastante grande. Y esa es una realidad que estamos llevando nosotros, pues con esfuerzo, con sacrificio, y bueno, esperemos nunca ser los últimos mohicanos, o sea, el último que cierre la puerta, sino que esto se pueda salvar y se pueda repotenciar, podamos recuperar todos los caminos que se nos han ido cerrando por las dificultades que vivimos. Ahora, ¿y usted ve posible esa recuperación? No, bueno, te digo, espero que sí. Espero que llegue un momento en que las orquestas vuelvan a ser grandes, numerosas, vuelvan a ser bien pagadas. O sea, sabemos muchas orquestas profesionales. Yo hice una campaña que me alegró muchísimo que haya trascendido mucho más allá de Venezuela, sobre la situación muy grave de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, que
después de ser una de las orquestas más prestigiosas de Venezuela, con un nivel altísimo, que llegó a ir a Europa a hacer giras, quedó hasta 17 músicos. ¿Ves? Y yo dirigí esa orquesta en una época donde todavía tenía un staff bastante grande, y me dolió muchísimo saber que entes tan emblemáticos de Venezuela pues están pasando tantas dificultades y se están volviendo cada vez más chiquitas, y una orquesta sinfónica se transforma en un ensamble de cámara, o de ensamble de cámara pasa a ser a músicos de cámara. Eso hay que rescatarlo. O sea, esas orquestas no pueden desaparecer, tienen que mantenerse y luego encontrar el momento para volver a rehacerse. A revivirlas. Sí, hay que revivirlas y hay que recuperar talentos y darle dignidad al músico. Y usted ve, bueno, yo veo que la labor que usted está haciendo, y yo pienso, disculpe, yo pienso que la labor que usted está haciendo y al educar desinteresadamente una generación es precisamente esa, pues, que se recupere el legado que se venía manteniendo, y que la cuestión musical que era protagónica en Venezuela, que está en decaimiento bastante serio, bueno, resurja o reviva con la generación que se está formando en estos tiempos. Ahora... Sí, ahí yo quisiera... disculpa, Ángel, ahí yo quería destacar un detalle que ya lo he dicho. Hay una época, en los años 80 todavía, nosotros, los que nos estábamos formando en esa época, luchábamos para que la gente creyera que podíamos ser músicos profesionales. O sea, sí que la gente confiara que estudiar música era algo rentable, era algo que daba prosperidad, era algo que era una carrera como cualquier otra según nuestra decisión, ¿no? Y creo que lo logramos. O sea, yo ya te estaba diciendo, hace pocos minutos te dije que se logró romper muchos mitos de que uno, si era músico, tenía que ser a juro ingeniero, o si eras músico tenías que ser comunicador social. Eso se superó. O sea, creo que el haber visto a tantos directores, haber visto tantas orquestas, tantos músicos haciéndose famosos en giras, hizo que la gente empezara a creer en los músicos. ¿Cuáles fueron los desafíos que le tocó a usted vivir en cuanto a los profesores, en cuanto a la calidad de vida de los profesores? Porque, bueno, los que saben de la transición de la Unión Soviética y la caída del comunismo y todas estas cosas, todos estos acontecimientos globales que ocurrieron, saben que, bueno, hubo cambios socioeconómicos en la época, incluso a nivel mundial. Yo no me imagino en la mera Rusia los cambios que tan profundos fueron, pues. Sí. No, claro, indudablemente. Yo llegué en el año 89, en el 90 cae el muro de Berlín y el 91 se acaba la Unión Soviética. Entonces había una crisis obviamente ya desatada. Había muchas cosas similares a las que se han vivido aquí, porque enorme cantidad de profesores se iban. O sea, yo recuerdo claramente que un día llegaba a la academia del conservatorio y nos enterábamos en el buffet, o sea, en el cafetín, nos enterábamos que tal maestro no había ido ya a clase porque se había ido a España, y era súbito. O sea, eso no es que te lo advertían, simplemente decía, no puedo creer que tal maestro ya no está con nosotros. Y eso, bueno, eso sí obviamente ocurrió. Luego la crisis económica hizo que muchos de los becados, como era mi caso, tuviéramos que ir pensando cómo poder pagarnos los estudios. Pasé de ser un becado de la Unión Soviética a tener que pagarme mis propios estudios. Afortunadamente existía en Venezuela un plan que logró formar enorme cantidad de artistas, que era las becas Gran Mariscal de Ayacucho, y en el caso mío el crédito Gran Mariscal de Ayacucho. Y ese crédito, yo me hice acreedor de ese crédito, que me permitió no solamente el cubrir mi último año de licenciatura, sino mis 5 años de maestría. El requisito que me pedía el Gran Mariscal de Ayacucho era que mis notas fueran de excelencia. Y yo jamás voy a decir que yo fui excelente para ahorrarme dinero, para no pagar dinero, simplemente porque siempre he tratado de hacer las cosas bien. Pero afortunadamente, cuando finalicé mis 2 títulos, pude llevar con mucho honor a Gran Mariscal de Ayacucho todos mis recaudos, donde demostré que había finalizado todos mis estudios con notas de excelencia. Summa cum laude.
Exacto, y eso me permitió que Fundayacucho, como decían, condonaran toda deuda. O sea, el 100% de lo que Fundayacucho me permitió. Le exoneraron las deudas. Acreditó. Exoneraron el 100% de mis deudas. Y obviamente yo me sentí muy incómodo por muchos años pagando cantidades bastante altas y que mis profesores solamente ganaban $70 al mes, porque yo sabía muy bien que yo podía venir a Venezuela de unas vacaciones y en una semana ganarme $70 y ellos trabajaban 4 días por semana y ganaban $70. Para mí más o menos el inaudito. panorama que se está viviendo ahorita, ¿no? A la inversa, pero ahora aquí en Venezuela. Irónicamente ni siquiera, porque $70, ya me encantaría ganarme $70 al mes. Gano solamente $4 o $5. Pero de todos modos yo sí hice, como era un estudiante adulto, yo ya tenía 27, 28, 29 años de edad, hice mucho conversando con los decanos de las facultades. Incluso llegué a conversar con el rector de la universidad para ver de qué manera yo podía ayudar a mis propios profesores. Y se hicieron conversaciones a un muy alto nivel. Estuve reunido como alumno con las autoridades máximas del Instituto Guinea-Bissau y mis profesores agradecieron siempre que yo como alumno hubiera hecho eso, a tal punto que la esposa de mi maestro de dirección de la maestría, cuando se enteró de los problemas que yo pasaba aquí en Venezuela, ella misma se ofreció ahora, el año pasado, a ayudarnos desde Moscú a mí. Y eso fue muy conmovedor de mi parte porque... Usted la ayudó a ella, bueno, y ahora ella la ayuda a usted. Era la esposa, yo ayudé a su esposo, pero ella, como vocera de su esposo, pero yo no acepté la ayuda. O sea, yo simplemente le agradecí que ella estuviera consciente de todo eso. Pero sí me pareció un gesto súper noble. Ella lo primero que dijo: Carlos, ahorita nosotros estamos mucho mejor, tenemos una pensión digna y no tenemos problema en ayudarte. Pide lo que tú desees y nosotros te ayudamos. Esos son huellas que quedan de lo que tú haces bien y se te devuelve bien. Se te devuelven bien. Entonces, en resumen, eso es un poco la situación difícil que hubo que ver en esa transición tan compleja. Ok, ahora, en medio de todas esas transiciones y lo enriquecedor que fue las experiencias, me motiva esa historia de cómo usted puede ayudar a sus profesores, incluso cuando probablemente en la Unión Soviética usted también debió haber visto difícil. Okay, sí, ahora, sin duda. Ahora, es un llamado, ok, para todos los que nos están escuchando. No es que ahora todo el mundo va a hacer recolectas y va a ayudar a los docentes, sino que la nobleza y la gentileza y cualquier ayuda que tú siembres, aquel que te está formando, eso tarde o temprano lo vas a necesitar y se te va a devolver a ti. Porque en realidad, Ángel, en realidad yo nunca hice recolectas para ayudar a mis profesores. Mi exigencia fue que el dinero que ingresara a la academia fuera dignamente repartido entre los docentes. Porque yo siempre he estado claro que en una universidad y en una academia, los docentes hacen la academia. Y aunque yo fui alumno, yo estaba consciente que yo podía irme de esa academia y la academia no iba a desaparecer. Pero si mi profesor se iba de la academia, la cátedra sí iba a sufrir. O sea, hay que tener muy claro, todo el mundo es importante en un organismo. Claro, pero eso es así. Ahorita uno puede decir que la infraestructura es algo trascendental, la infraestructura de una universidad. ¿Y acaso no estamos trabajando ahora sin infraestructura? Exacto. O sea, te das cuenta que, sí, que empiezas a comprender que hay elementos que son importantes, pero no son esenciales. Y que caracterizan a la universidad per se. Pues. Sí, pero hay un elemento que siempre va a ser esencial, que es el docente. Sí, sí. O sea, si el docente desaparece, la universidad desaparece. Puede desaparecer una secretaria, puede desaparecer un obrero, o pueden desaparecer incluso alumnos. Y la universidad no muere. Pero si los docentes desaparecen, sí muere. Sí, es así. Y muchos a lo mejor no sé, pensarán distinto al maestro, pero es un hecho. O sea, el tema de la igualdad social,
y todos estos asuntos, no puede tapar con el dedo pulgar pues la realidad que nos es evidente. En estos tiempos de pandemia ha sido más que claro que, bueno, la labor docente entregada e incluso la ausencia del docente o la ausencia de la labor del docente va a marcar el avance de la universidad. O sea, mientras más se entregue el docente o menos se entregue, de eso va a depender en este tiempo el avance de la universidad. Sin necesidad de la infraestructura y de los otros recursos administrativos que muchos lo ven como prioritario o incluso igual. No, de hecho, las primeras formaciones que nosotros tuvimos en la historia no tenían estas especies de burocracia. Era el mentor y eran los alumnos. Entonces, esto es una cuestión bastante interesante que está compartiendo el maestro, porque los profesores en estos tiempos, bueno, necesitan ser apoyados de una manera holística, no solamente financieramente, sino en todas las áreas. Pues, o sea, cada profesor que instruye está esperando de nosotros, pues, que brillemos y que ellos se sientan orgullosos de nosotros. Y eso es una honra. O sea, para mí sería un honor que mi maestra Coromoto Ramírez esté conmigo en mi acto de graduación, pues, porque parte de mi formación y de lo que yo soy, e incluso de lo que yo ejerzo, de lo que yo practico y de lo que yo me gano, digamos, mi ingreso económico, dependió de esa maestra que, bueno, desinteresadamente dio esa formación y esas cosas. Pues entonces, es algo y que lamentablemente no solo pasa en la educación musical, sino en la educación a nivel general, en todo el país. O sea, los docentes son los peores pagados en todo el país y son los que están formando a todos los profesionales habidos y por haber, que se supone que van a ser el motor social, económico, político de la nación. Y son los menos considerados, son los menos pagados, son los más ignorados. Dígame, maestro. Sí. No, que ahora que hablaste del alumno y el orgullo del alumno hacia el docente y también del docente hacia el alumno, ¿ok? Eso es recíproco, porque al fin y al cabo uno luego se va o se muere y siempre va a quedar el legado, que eso es lo que más nos preocupa, es que hayamos servido de algo en la vida. Entonces, y bueno, sí tengo una idea, un recuerdo que me viene ahora a la mente de, por ejemplo, mi maestra de armonía y de formas. Ella tenía una vida muy difícil en la Unión Soviética, muy ruda. Sin embargo, ella decidió prepararme para que yo ingresara a la maestría con el máximo nivel y empezó a darme clases desinteresadamente. O sea, ella no me quería cobrar ni un céntimo. Y yo iba a su casa y ella casi me forzaba a ir a su casa todas las semanas. A mí me daba pena. Y pasábamos 3 horas de trabajo, de formación para pulirme detalles para la admisión. Y no solo eso, ella me alimentaba, sino que me daba el almuerzo y me pidió cuánto medía, cuánto pesaba, cuántas veces al día comía, y ella me daba una comida adecuada a las calorías que yo necesitaba para compensar lo mal alimentado que estaba. Y me servía muchísima comida. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y dice, no, Carlos, te tienes que comer todo esto porque yo ya hice una cuenta de tu tipo de nutrición y tú requieres esto. Entonces me daba 3 salchichas, me daba un montón de nueces, me daba una cantidad enorme de fruta, cosas que yo no veía en mi residencia. Y bueno, con ella estuvimos preparándonos casi un año para poder ingresar con el maestro que yo deseaba, y todo fue bien, y yo le agradezco muchísimo a esa maestra que se tomó ese empeño conmigo, desinteresado, y eso también lo hemos heredado muchísimo de los profesores que hemos tenido que vivir esas situaciones, porque trabajamos mucho desinteresadamente por los alumnos, más allá de la institución. Trabajamos es porque queremos que el alumno lo haga bien y quede con una imagen positiva de que la música hay que hacerla bien. O sea, sí hay un legado que uno lo trata de luego de transmitir a sus alumnos. Y bueno, un legado y un nombre que al final va a quedar marcado para las futuras generaciones. Tenemos un nombre, por lo menos casualmente en mis tiempos, estaba yo comenzando
Yo vi clase con la profesora Coromoto Ramírez, luego llego a Caracas, me encuentro con el profesor Abolio, luego tengo un compañero, colega de la universidad, cuyo padre también es pianista. Entonces resulta ser que los tres vieron clase con Harriet Serre. Y yo dije, qué pequeño es el mundo. Qué pequeño es el mundo. O sea, cómo llegaron a ese nivel. Y me contaban, ¿no? Venían desde Valencia, desde Guárico, desde toda parte de Venezuela a ver clase con esa maestra. Por lo que aportaba, por lo que enriquecía. Y las experiencias que me han dicho, bueno, era de una manera muy desinteresada también. Entonces, bueno, además del legado, queda un nombre para las futuras generaciones que sirve de inspiración y que es una inspiración viva, no es una inspiración muerta, no es una inspiración vacía, sino que es una inspiración viva, como si fuera el profesor viviendo dentro del alumno o dentro de sus alumnos y continuando los sueños que a él le hubiesen gustado completar. Entonces, bueno, sí, los educadores son un pilar fundamental no solo para las instituciones ni para las generaciones, sino para construir una gran nación, tanto en el área de la música como en el área, en cualquier área que se quiera analizar. Y en eso debemos estar de acuerdo todos y no ponernos con enredos políticos de que todos somos iguales, con una serie de tautologías absurdas, sino que reconocer que necesitamos aprender los unos de los otros y necesitamos nosotros, la juventud que está creciendo, pues tomar legado y no ponernos con tan ortodoxos y bloquearnos el cerebro, sino bueno, con mucha humildad aceptar que realmente los maestros, los profesores, pues tienen muchas cosas que aportarnos y nosotros debemos ser sumisos en estos tiempos y aprender y entregarnos mutuamente y va a ser una experiencia bastante útil y nosotros después nos va a tocar asumir esos lugares y es un legado que continúa y eso va a ser por generaciones y por generaciones. Entonces, bueno, ahora para cerrar un poco, maestro, ¿qué recomendaciones le da usted a los estudiantes? Actualmente usted como vivió una experiencia muy fuerte en la Unión Soviética y digamos, no del todo similar, pero sí muy parecida a lo que se está viviendo actualmente en Venezuela, que para nadie es un secreto. En medio de que uno está viendo pues el desánimo ambiental, maestro, porque hay un desánimo ambiental a nivel estudiantil, porque uno no, a diferencia, por ejemplo, le hablo yo como estudiante, de años anteriores uno sentía la competencia sana, aunque sea con 2 o 3, pero entonces vienen unos y desiertan, entonces ya la competencia sana pues se va eliminando un poco, entonces ya no es lo mismo que antes, entonces cuando tú entras te hallas con sorpresas de que profesores van renunciando de las universidades, compañeros tuyos se van yendo del país, o los profesores ya no quieren dar clases por cosas que usted y yo ya sabemos ahora. ¿Cuál es el legado, perdón, cuál es la sugerencia que usted le da a los estudiantes? Estamos conscientes de que no es necesario ingresar a una universidad para ser un buen músico, como el maestro bien lo explicaba. Pero aprovechando toda esta dialéctica, maestro, o sea, ¿cómo usted vincula la importancia pues, de ingresar a una universidad? Porque, bueno, usted tiene una maestría y con los mejores reconocimientos habidos y por haber, y una de las mejores academias de música del mundo. Usted le tuvo que haber visto algo distinto al hecho de estudiar y de estudiar constantemente y hacerlo de la mejor manera y no conformarse con que, bueno, puedo buscar vías alternas. Y eso unido pues a los desafíos que uno como estudiante tiene en este tiempo ante la ausencia de todas estas cosas que mencioné. Sí, yo creo que la palabra clave para mí siempre, y lo digo en clase, lo digo entre amistades y ahora te lo digo a ti, es trabajar con pasión. O sea, esa palabra, la pasión en lo que tú haces es la gasolina, es toda la energía que necesitamos para realmente hacer lo máximo. ¿Ok? Entonces, para los estudiantes,
si se van a entregar aún en dificultad, en situación compleja como la que vivimos, a la música, háganla con pasión. Si realmente la sienten, no van a tener flojera en estar muchas horas investigando, no van a tener flojera en investigar, no van a estar con flojera de estar horas sentados con un instrumento o practicando. Eso es independiente del entorno complejo que pueda tener un país. Acuérdenos, lo que estamos viviendo es global, pero el mundo ha vivido momentos quizá más dramáticos que estos, guerras mundiales, y aún en tiempos de guerras mundiales, de millones de gente muerta por cuestiones absurdas, el arte nunca dejó de sonar. El arte siempre estuvo ahí, siempre hubo gente. La séptima de Shostakovich se interpreta con los músicos, o sea, los músicos que lograban ir al ensayo a veces fallecían de un día a otro y al día siguiente ya no estaba cierto instrumentista porque se había muerto durante la noche. Y se morían pues de hambre, o sea, y mientras ellos estaban ensayando pues sabían que afuera había pues bombardeos y una cantidad de cosas. Quiero decir que aún el creador, el artista, el músico no se detiene en momentos complejos. ¿Y por qué no se detiene? Porque normalmente son apasionados en lo que hacen. Entonces, yo creo que este trago amargo de pandemia y de conflictos y todo eso se debe superar, y se va a superar si el alumno se apasiona por lo que hace. Y esta es una cuestión muy individual. Yo sé que el profesor es muy... los docentes debemos ser estímulos para los alumnos, ¿ok? Pero te estoy dando ejemplos de guerras mundiales donde realmente la gente casi no tenía ni para comer, ni tenía profesores, y ellos seguían creando. Entonces, digamos que no estamos viviendo un momento tan complejo. Tenemos, por más que sea, nos podemos cuidar, tenemos formas de salir adelante, y yo creo que hay que ponerse en el lugar exacto, que el mundo no se está acabando mañana y que individualmente hay mucha cosa que hacer. Yo creo que cada estudiante está ahorita reconociéndose, está aprendiendo de nuevas habilidades, se está haciendo súper bueno en unas áreas que ni se imaginaba que podía ser. Y ese momento, véanlo así, no lo vean como que se detruncó el ser pianista. Mentira, es un proceso diferente que va a durar un tiempo, va a durar unos meses, quizá pueda durar incluso más de un año, pero vas a salir ganando si sabes utilizar correctamente el tiempo. ¿Qué va a venir después? Bueno, no sabemos, va a haber un híbrido, muchas cosas aprendidas no se van a desaparecer, vamos a vivir una realidad, siempre se dice, la nueva normalidad va a ser que todo, la enseñanza global, sea diferente. Y no estoy diciendo que va a ser ni peor ni mejor, va a ser diferente. Y nosotros nos vamos a ir adaptando a ese mundo diferente. Ok. Muy bueno eso que usted acaba de decir. Le doy gracias a Dios que esto está siendo grabado. Muy inspirador ese discurso. Realmente es un contexto diferente el que estamos viviendo. En mi última entrevista con otro docente, hablamos del tema de que nos toca a nosotros escribir esta historia. O sea, ya hubo un periodo de los músicos durante Tchaikovsky, durante la Segunda Guerra Mundial, ahora le toca los músicos en Venezuela durante este proceso que los sociólogos y antropólogos en algún momento van a denominar X. Y hay que hacerlo, a lo mejor, pues no podemos quedarnos encerrados en el pesimismo o el negativismo y de brazos cruzados, bueno, esperar y lamentarse, sino que nos tocó vivir esta época. La maestra Belén también nos daba muchos ejemplos de cosas que se vivieron en la Unión Soviética y testimonios que los profesores le daban de que sí, en plenas invasiones, academias de ballet trabajando en plenas invasiones, se escondían en túneles a ensayar. O sea, había una cuestión de que ensayo porque sí, estudio porque sí, crezco porque sí, y muchos enfrentando hambre, pestes, porque eso estuvo ligado a pestes y muchas otras cosas. Y realmente es bastante inspirador. Por eso, bueno, me pareció muy excelente la decisión y la recomendación que me dieron. Sabía que con usted iba a ser una experiencia muy enriquecedora.
Ojalá en alguna oportunidad, maestro, tengamos pues, podamos compartir mayores ideas. Usted, de verdad lo felicito por su labor. Bendigo seriamente su labor, maestro. Y sé que Dios le va a recompensar mucho por todo esto que está haciendo, que sus alumnos tarde o temprano se lo van a agradecer y que su trabajo no es en vano. Sus historias me inspiran a mí de una manera muy seria y bueno, grandes cambios van a venir y bueno, todo esto pasará y vendrá una nueva generación con otro legado, con otra historia y esto ya será la historia del ayer. Correcto. Entonces, bueno, ¿algo más que quiera decir, maestro, a la audiencia que nos escucha? No, bueno, felicitarte por haber tomado la batuta en esta iniciativa. Y sí, hay cosas que quizá a veces a los profesores se le conoce solamente como el académico que va a dar información o a veces inspirar a algún alumno, etcétera. Pero todos nosotros tenemos una historia de vida que a veces, cuando a veces cuento alguna de estas anécdotas yo en clase, yo digo siempre, disculpe un momento, tengo que contar esto a juro porque capaz y mañana me muero y si me muero, pues nadie se entera. Y vengo con una anécdota de una vivencia muy particular. De hecho, no recuerdo nunca haber contado a nadie lo que conté yo hoy sobre mi profesora de armonía, que me preparaba la comida de acuerdo a mi estructura y mi fisonomía y mi peso y mis calorías diarias. Y eso lo sabe mi familia, pero nunca lo había hecho público. Y ese tipo de maestro abundó en Rusia. O sea, siempre tuve maestros abnegados y que haber sido así ellos han permitido que yo procure ser un espejo de ellos. Entonces, es así. A ver, hay otro mundo atrás de cada docente que tú estás ayudando a que se conozca. Ok. Bueno, entonces hemos finalizado ya esta entrevista. Muchas gracias, maestro. Pueden seguir al maestro Carlos Sala Ballester por sus redes sociales y sus canales de difusión. Aquí, los que aparecen aquí abajo, sus canales de difusión, sus redes sociales, sus modos de expresión y todo eso. Síganlo. Experiencias muy enriquecedoras, sus escritos, sus publicaciones, sus videos. Y bueno, el maestro Carlos Sala Ballester está a la orden también. En lo que todo esto termine, él, repito, está encargado del área de dirección orquestal de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y por ahora es el único que lleva la batuta en el área de dirección orquestal en dicha universidad y bueno, uno de los pocos educadores de dirección orquestal en el país. Y bueno, muchas gracias, maestro. Gracias. Le aprecio mucho. Gracias por su tiempo. Igualmente.